Y bueno, bienvenido aquí a Elite Gaming. Yo sé que no es el lugar donde uno se espera un podcast entre un rabino y otra persona, un podcast que toque temas religiosos, pero precisamente por eso me parece que es el lugar propio para este podcast, porque nuestro podcast no es como cualquier otro podcast de temas religiosos. Creo que aquí vamos a tocar muchos temas, vamos a hablar de muchas cosas muy distintas, vamos a romper paradigmas. Y bueno, me parece que empezando por el lugar, la manera en que estamos creando este proyecto, ya establecemos el tono, ya establecemos el mindset, ya no tenemos que explicar cómo somos. Yo creo que la gente ya entendió que esto no es otro shiur más. Bueno, primero, ¿cómo la gente entendió si no le explicamos? ¿Tú piensas que ya con una primera imagen ya entendieron todo? Yo primero quiero darte el agradecimiento por esta idea, por invitarme aquí a tu local, aquí en Panama City. Es verdad, la gente puede ver que aquí hay, en un principio, dos mundos completamente diferentes. ¿Tú tienes cuántos años? Yo tengo 20 años. Tienes 20 años, yo tengo 41. Oh my God. Te doblo en edad. Perdón. Pero más allá de las aparentes diferencias, tenemos una historia en común, tenemos una conexión. Así es. Y creo que en definitiva, todo el mundo, más allá de las diferencias, más allá de los rasgos y de las etiquetas exteriores, todos tenemos una conexión directa. Tú me dijiste ahora hace unos minutos, te preguntaba si este podcast es exitoso. ¿Cómo te gustaría llamarlo? Y me dijiste... Conexión directa. Así es. Conexión directa. Así que, nuevamente, gracias Salo Cohen por invitarme, y espero que esto no sea solamente una inspiración para ti y para mí, sino como el Rebbe de Lubavitch siempre decía, cuando dos personas, dos individuos se conectan, debe surgir una inspiración, un beneficio, algo bueno para un tercero. Y ojalá, Dios mediante, que todos los terceros que nos escuchan se inspiren a partir de estos encuentros que vamos a tener. Así será, así será. Esperemos crear una conexión directa no solo con nosotros, sino con todos los que participen. Exactamente. Amén, que así sea. Sí. Y bueno, Rabbi, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te presentarías ante alguien, sabes, un desconocido, alguien que no sabe? ¿Cómo te definirías como persona desde un punto de vista no religioso y también de un punto de vista religioso? ¿Quién es el rabino Gabriel Benayon? Bueno, me gustó la pregunta, pero cambiaría la forma de hacerla. A mí no me gusta, porque así también lo aprendí de mis rabinos, etiquetar a una persona como religiosa o como ortodoxa o como no religiosa o no ortodoxa. Eso en un principio. Yo no me considero una persona religiosa. Oh, wow. Me considero... ¿Cómo me definiría? Yo me defino... Soy un rabino. Estudié para rabino. Soy también diplomado en terapia cognitivo-conductual. Una persona que hace muchos años, exactamente o aproximadamente 20 años, dedica su vida a partir de una historia personal de ansiedad y ataques de pánico. Dedico mi vida a desarrollar estos conceptos de ayuda al público a partir de mi propia experiencia. Entonces, lo que yo quiero decir es que más allá de mi diplomado o más allá de mi título rabínico, creo que el título más importante que yo tengo es el título de haber sufrido ansiedad y ataques de pánico, y a partir de eso entender que este sufrimiento fue como una catapulta, un propulsor para entender que mi vida y mi misión era ayudar a la gente, no desde el estatus de rabino. Normalmente cuando una persona es un rabino o un líder comunitario, un gurú, las personas como que enseñan desde un pedestal. Enseñan cómo desde
la superioridad. Tú eres mi receptor, yo soy el que sabe el concepto y como que se marca una gran diferencia. En mi caso, yo trato de que eso no sea así. Yo me considero, no conozco quizás otro rabino que diga, sufrí ansiedad, sufrí ataques de pánico, sufrí en un periodo específico de mi vida y a partir de mi sufrimiento y mi experiencia quiero compartir contigo una enseñanza que seguramente te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no es teoría. Claro. Entonces, mi título no es rabínico, no es psicológico, mi título es un título de Experiencia de vida. experiencia de vida y por sobre todas las cosas, empatía. Yo me defino así, pero quiero tomar la palabra, con tu permiso. Quiero yo también entrevistarte a ti. Claro que sí. Quiero que la gente te conozca y según los likes o los comentarios que van a ver, vamos a decidir si seguimos con este proyecto, porque Así es. si tiene receptividad en la comunidad digital, entonces lo seguimos con toda la fuerza. Claro que sí. Entonces, te pregunto a ti, Salo, tú, ¿cómo te definirías? Eso es una muy buena pregunta. Yo me defino como una persona que le gusta aprender y que está abierto a todo. Alguien que primero ve, primero vive, se asegura de tener todos los hechos en su conciencia, en su sabiduría, antes de decidir qué hacer o qué no hacer. De hecho, yo estaba hablando con unos amigos en estos días y, bueno, abarcando el tema religioso, yo les dije, yo me considero un ortodoxo no practicante. Ellos me dijeron, ¿y cómo funciona eso? Yo les dije, muy simple. Considero ortodoxo en el sentido del conocimiento de... Yo sé qué funciona y qué no. O sea, yo sé qué es el deber ser y qué no es el deber ser. Estudio activamente, aprendo todo el tiempo, pero no soy practicante en el sentido que no necesariamente hago todo lo que por lo general hay una persona ortodoxa o religiosa, tomando el término que la mayoría de la gente usa, que me imagino yo que dejaremos de utilizar y redefiniremos nuestro vocabulario en el transcurso de esta serie para tener palabras un poco más acertadas, no solamente para nosotros, sino también para ver si podemos educar a la gente y mostrarles que no existe el estereotipo. El estereotipo no define a la persona. Una persona que es ortodoxa no necesariamente es A, B y C, o una persona que no es practicante no necesariamente quiere decir que no sabe. De hecho, cuando yo les dije esto, me dijeron, ¿pero cómo así? Eran unos amigos muy religiosos míos. Yo les dije, bueno, mira, yo no inventé este concepto. Miren Sukkot. En Sukkot tienes 4 tipos de judíos que hacen que el mundo funcione. Tienes el que sabe y hace, el que sabe y no hace, el que no sabe y no hace, y el que no sabe y sí hace. Creo que los dije bien o los dije al revés. Bueno, después en la edición lo vamos a ver. Después vemos si lo dije o si dije uno al revés. El punto sería... El punto es que los 4 son igual de importantes y que es posible saber y no hacer. Y solo porque tú no sabes, no quiere decir que... solo porque tú no necesariamente haces todo, no quiere decir que el otro te tiene que tomar de menos. No tiene que decir que el otro tiene que decir, no, es que tú no sabes nada porque tú no haces A, B y C. No. Uno puede estudiar y decidir qué hacer y qué no hacer. Y bueno, por esos lados me defino así, un ortodoxo no practicante que le gusta aprender en todo y le gusta decidir, ok, yo sé que comer bien, comer verde es bueno para ti o es malo para ti, yo decido comer verde o no, a mi parecer. Muy bien, interesante. Tenemos que aclarar que en este primer podcast nos estamos conociendo. No vamos a debatir, en principio. Tal vez sí. Bueno, vamos a ver. ¿Quién sabe? Pero muy buena tu presentación. Me gustó ese concepto de ortodoxo no practicante. No practicante, aunque te quiero decir, bueno, ya vamos a debatir un poquito. Yo creo que ninguna persona puede decir que no es practicante. Ah, bueno, ni hablar. Porque primero, la Torá es muy extensa y también está escrito en el Talmud que todo individuo está lleno de prácticas o de valores religiosos también hablando, más como lo está lleno una granada de semillas. Es decir, que ninguna persona puede decir yo no practico la religión porque la religión también está llena de valores que se llaman mitzvot.
y de actos de bondad. Y estoy seguro... No, está entrelazado en la vida de uno. Es verdad, es imposible o casi imposible decir que uno es 0% practicante. No, y yo te Y digo no, más. y yo sé que yo no soy 0% practicante, solo que no soy lo que por lo general se denomina como alguien que es ortodoxo. Técnicamente ortodoxo. Exactamente. Técnicamente ortodoxo. Pero bueno, entonces, y dime, vamos a compartir con la audiencia cómo se conocieron Salomón Cohen con el rabino Gabriel Benayon. ¿Hace cuánto pasó eso? Mire, yo creo ¿Y que en qué circunstancias pasó eso? las circunstancias son lo jugoso. Eso pasó hace ya 7 años, creo yo. Fue hace 7 años, en la época de mi bar mitzvah. Justo me había mudado. Bueno, yo nací en Venezuela, me mudé a Miami y justo para la época de mi bar mitzvah, así yo cumplí 3 años en septiembre y me mudé Cuéntale a al Panamá público en que nos agosto. está viendo qué es el bar mitzvah también. Bueno, ¿qué es el bar mitzvah? Bueno, solamente en este tema pudiéramos estar 10 horas hablando de qué es un bar mitzvah, pero con pocas sentencias. para mí, y yo creo que es una definición bastante global, el bar mitzvah es cuando uno pasa de ser un niño a ser Hablemos de la parte técnica de lo que es un bar mitzvah. Bueno, porque la parte técnica. Ese va a ser un podcast en sí mismo, Claro. quizás el bar mitzvah. Pero la parte técnica de lo que es un bar mitzvah, que a partir de esas circunstancias fue que nosotros nos conocimos. ¿Qué tenías que hacer? Tenía que rezar bastante y nunca en mi vida lo había hecho. Bien. No solamente que nunca lo había hecho, sino que yo pensé en ese momento, bueno, nosotros pensábamos en ese momento, que yo había estudiado lo que tenía que estudiar para mi bar mitzvah, llevaba una buena cantidad de tiempo estudiando. Y cuando me preguntaste, cuando me hiciste el test, la prueba de fuego, nos dimos cuenta que efectivamente faltaban 2 meses para mi bar mitzvah, un mes para mi bar mitzvah. 2 meses faltaban, sí. 2 meses y yo no sabía, sabía el 5% y es mucho de lo que tenía que saber. Entonces creo que los dos asumimos el reto, porque esto no fue solamente de mi parte, esto fue de ambas partes, de ver cómo hacíamos para que desde noviembre hasta enero... Pero cuéntale a la gente, tú te estabas mudando de país. Me estaba mudando de país. Venías de Miami a Panamá y venía también tu bar mitzvah. Entonces, como tú dijiste, tenías 2 meses para aprender quizás lo que gente aprende en un año. Así es. Niños aprenden en un año. Pero niños que están en su país, en su casa, en su zona de confort. Yo me había mudado, me habían sacado de mi planeta y me habían metido en un planeta totalmente distinto. O sea, toda mi dinámica de vida cambió a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social, emocional. A nivel emocional ni hablar. O sea, todo fue un 360 o 180 o como quieras llamarle. Y después encima que tenía 2 meses para llevar a cabo el bar mitzvah, que para el momento cuando tienes 13 años es el logro más grande de tu vida. O sea, es el pico de la vida de un niño joven, hasta me atrevo a pensar, no sé, por lo menos 17, 18 años. Es correcto. Todo el mundo diría, ¿cuál es tu mayor logro, tu pico? El bar mitzvah. Y obvio, en la bar mitzvah se recibe muchos regalos y mucho dinero también, ¿no? Así es. Bueno, es un logro importante. Por eso lo digo. Pero entonces, tú estabas a punto de hacer tu bar mitzvah y no ibas a llegar en principio a cumplir con tu responsabilidad como niño judío en ese día tan importante porque no llegabas. Así es. Asumimos el reto y en 2 meses lograste, Salo, una bar mitzvah y un rezo tan especial que creo que las personas o los niños que estudian todo un año no necesariamente llegan a lo que tú llegaste. Y sin entrar en detalles, tu salto fue un salto cuántico a nivel espiritual o a nivel técnico espiritual en relación a tu bar mitzvah. Y a partir de eso, tú y yo nos conocimos. Así es. Y lo interesante es que quedó una conexión directa. Y nos mantuvimos conectados y conversábamos mucho, venías a la oficina, estudiábamos, habían momentos en los cuales habían vacíos, ¿sí? Normal, pero siempre, por alguna razón, nos volvíamos a conectar. Y creo que contarles al público y a la audiencia por qué estamos haciendo esto y cómo se origina esto, creo que es muy importante, porque se origina también
en un desafío. Así es. Yo mencionaba el desafío mío con la ansiedad y los ataques de pánico y la carrera que hice a partir de ese sufrimiento o de esa oscuridad. Y de alguna manera esta conexión directa que tenemos nosotros y que hoy queremos compartir con todo el mundo es también a partir de un desafío que tú tenías en ese momento, al cual le sacaste el jugo. Y yo creo que vamos a preguntarnos, se me ocurre ahora, ¿cuál es el objetivo que yo quisiera transmitir en este podcast? Es hablar de conceptos no tanto religiosos, sino conceptos de espiritualidad, donde se entienda que el desafío es para la oportunidad, que la oscuridad es para la luz, que la amargura es para la dulzura, que la pérdida es para la ganancia. Y justamente creo que la base de nuestra conexión directa viene de ese desafío que tú tuviste. Sin lugar a duda viene en base de ese desafío que en ese momento fue bien difícil. Bueno, para todos, para mí, para mi familia, para ti me imagino que también fue difícil. Tú habrás dicho, un joven que en su vida resonada, que no viene de un ambiente religioso, que de broma sabía leer hebreo y tenía un tiempo extremadamente recortado y unas expectativas, tengo entendido, no sé, me corregirás tú, pero tengo entendido que lo que mis padres esperaban de un bar mitzvah era mucho más de lo que por lo general se rezaba en un bar mitzvah. Sí, eso por un tema quizás cultural, porque ustedes vienen de Venezuela y estamos aquí en Panamá. Y en Panamá las costumbres eran menores de lo que se planteaba en Venezuela y tus padres querían que tú reces mucho más. Si me hubieran dicho, en 2 meses tienes que preparar a mi hijo para las costumbres de la comunidad panameña, no me hubiera puesto nervioso. Pero recordemos que tú no eras técnicamente ortodoxo, aunque no lo eres todavía, en este momento, y tenías que hacer una bar mitzvah, una liturgia y un ritual como si fueras completamente ortodoxo, como un niño que nació en un seno y en un nicho de personas religiosas. Entonces, ese fue nuestra conexión, que por venir de ese momento de dificultad, de ese momento de presiones, como tú mencionaste, en todo sentido, perduró la conexión en el tiempo. Así es. Y esto es lo interesante de ver. Cuando algo surge a partir del desafío, del dolor, de la dificultad, cuando uno sobresale y pasa esas dificultades, la recompensa perdura en el tiempo. Pero déjame hacerte yo ahora otra pregunta que tengo anotada aquí porque me vine preparado. Y quiero preguntarte lo siguiente. Salo, dejemos un poquito los valores espirituales. Acuérdate que estamos en un podcast donde queremos presentarnos y que libremente, sin tanta preparación, la gente sepa quiénes somos. ¿Qué hace Salo? ¿20 años? 20 años. En un día, en una jornada normal. Bueno, mira, te cuento un poco qué hago en una jornada normal, pero antes de contarte eso, te voy a dar el contexto de por qué lo hago de esa manera. En mi búsqueda de aprendizaje, de conocimiento y de sabiduría, me topé un día con Tal Ben Shahar, que es, me imagino que se dan cuenta por el nombre, judío, israelí, técnicamente no ortodoxo, y es el líder, el fundador del Happiness Study Academy. Él desarrolló el campo de estudio de la felicidad. Y una vez, aprendiendo temas de coaching, mi mamá también es coach, y yo dije, quiero ser coach. Y mi mamá me dijo, no te puedo certificar porque, ¿sabes? Conflicto de intereses ahí, pero busca a alguien más que te certifique. Vamos a invitar, si todo sale bien en este podcast, vamos a traer invitados fuera de nosotros. Claro que sí. Y creo que una de las primeras invitadas va a ser tu mamá. Ah, bueno, mira tú. ¿Ya escuchaste, ma? Bueno, espero que escuchaste hasta este punto del podcast. Y bueno, aprendiendo mucho de él,
es muy interesante porque él muestra cómo, y yo sé que dijimos que íbamos a dejar la Torá a un lado, pero creo que tenemos que definir que es casi imposible porque está entrelazada a nuestra vida. Y él muestra cómo a través de la ciencia hay cosas que están escritas hace miles de años y que demuestran una manera de llevar una mejor vida, una vida un poco más feliz. Entonces, bueno, dentro de esas cosas, yo aprendí bastante. ¿Y cómo es mi jornada? Primero yo me despierto, lo primero que hago es hacer ejercicio. Me conecto conmigo mismo. ¿Y por qué lo hago cuando me despierto? Porque hacer ejercicio en la tarde es cómodo. A nadie le gusta hacer ejercicio, pero es más fácil hacerlo a las 6 de la tarde que a las 6 de la mañana. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso. ¿Y por qué lo hago a las 6 de la mañana? Porque es ese challenge adicional. ¿Sabes? Es como, tengo que hacer algo que no me gusta, que me está costando. Es una cosa difícil, que puedo hacerlo en otro momento, pero ese hecho de hacer algo que me sobrepasa. Doblegar el cuerpo. Y no es tanto la parte del cuerpo, porque el cuerpo aguanta, es la mente. Yo siento que genera un bienestar que va más allá, que también de cierta manera es algo que pasa en todo, ¿no? En la vida muchas veces uno, para lograr llegar a otro nivel, para lograr avanzar en cualquier ámbito, uno muchas veces tiene que lograr hacer cosas que tal vez no están fuera de tus capacidades físicas, pero que sí tienes que romper esas barreras mentales, que tienes que romper esos límites autoimpuestos y lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Una vez que yo paso eso, que yo considero que es el punto más difícil de todo mi día, yo digo, bueno, el resto del día, belleza. Por lo general trabajo, manejo esta empresa, manejo un par de cositas, de hecho. Cuéntanos, ¿esta empresa qué es? O sea, es el Gaming Center, el centro de esports más grande de Panamá y de los más avanzados en Centroamérica. ¿Por qué decidí dedicarme a esto? Porque siempre me gustaron los videojuegos, pero en un momento dado me di cuenta que era la industria que mayor potencial tiene a futuro. Y dije, bueno, yo quiero estar metido en esta industria. En Panamá no hay nada similar, tenemos que ser los pioneros. O sea, Panamá cuenta con todo lo necesario. Entonces, bueno, mi jornada laboral por lo general es planificación en la mañana. Me reúno con mi equipo de trabajo, vemos qué vamos a hacer. No solamente nos dedicamos a los esports, también vendemos computadoras de alta gama y producimos eventos. Luego, hacia la tarde, por lo general me reúno mucho con gerentes, con gente de empresas. Nos llaman, mira Salomón, queremos hacer un evento así, 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 cotízalo. O mira Salomón, queremos hacer algo del gaming, no sabemos ni cómo entrar, no sabemos qué, pero queremos estar metidos en la movida. Sabemos que por aquí va la tendencia de mercado. Entonces requiere muchas reuniones y hacia el final del día ejecuto todo. O sea, me aseguro que todo lo que se habló en la mañana con mi gente se hizo, hago el follow-up y ejecuto todo lo necesario ¿sabes? Todo lo que en las reuniones previamente habladas se habló, las propuestas, los planes, inventamos cosas nuevas, como por ejemplo podcast. Nosotros no hacíamos podcast al inicio, luego un día empezamos a hacer podcast para la empresa y bueno, enos aquí, eso nos llevó a este momento específico en el tiempo en el cual, tras otra conexión directa esporádica, porque no estábamos hablando mucho en el pasado recién, pasaron 3-4 cosas y un día los dos dijimos que wow, tú quieres hacer podcast, a mí me gusta el tema, tengo lo necesario. O sea, y mira cómo llegamos. Tu local también nos da la posibilidad, es algo bien sencillo, hay que decir, llegué aquí, estaba todo montado, tú me dices que esto se monta todos los días, se desmonta. Sabes que mientras estabas hablando, pensaba, si a la gente le gusta, si nos dan el like aquí abajo, si se suscriben y si nos dan sus comentarios sobre esta conexión directa, un día me encantaría hacer un debate o un podcast en relación a lo que es la adicción de los niños. Me encantaría. ¿Seguro te encantaría? O sea, ¿no te parece que sería como...? Me fascina. A mí me han entrevistado en la radio. Aquí en Panamá me han entrevistado radio, televisión, periódicos. Y me han sentado enfrente personas que no saben lo más mínimo de videojuegos y que lo único que en su mente piensan es que los videojuegos son malos. Que los videojuegos causan esto y lo otro. Pero vas a tener que mostrarme evidencia científica, lo que quieras, para darle fuerza al tema de los videojuegos. Pero vamos a
plantearlo y a dejarlo... Eso puede ser el episodio 4. Episodio 4, no sé, pero... 14. 14 quizás, porque va a ser muy, muy interesante. Sí. En ese momento quizás se van a marcar nuestras diferencias. Mira, la verdad es que... vamos a aprender uno del otro. Yo creo que más chance hay de que aprendamos mucho uno del otro y que tal vez los dos salgamos, yo salga un poco más hacia, tal vez sí genera un poco de cosas negativas y tú salgas un poco de, tal vez genera muchas más cosas positivas. Me encanta poder enfrentar, entre comillas, dos mundos para que pueda surgir un mundo completamente nuevo. Voy a hacerte la próxima pregunta. Mira, yo había hecho la pregunta ¿cómo defines tu conexión con Dios? Pero de alguna manera creo que ya lo respondiste. Voy a hacerte otra pregunta que te preparé hoy. Cuéntanos, y si quieres yo también respondo más o menos lo mismo sobre mí, para que esto sea algo balanceado, armónico, parejo. Cuéntanos una historia así especial. ¿Cómo decirlo? No sé si decir milagrosa, pero un suceso impactante en tu vida que quisieras siempre contar, Dios mediante, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Algo que fue una historia que te marcó a fuego y que de alguna manera también definió quién es Salomón Cohen hoy en día. No sé si es una pregunta que te tengo que dejar pensar unos minutos. Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta y se me viene a mente dos cuentos puntuales. Uno es muy rápido, muy breve, así que empezaré por ese y el otro considero yo que es mucho más profundo. Algo que me marcó, algún momento que yo digo que puede estar a la par con mi bar mitzvah de un punto de vista de logros y de cosas que ni yo me esperaba de mí mismo. Y creo que cuando te cuente te vas a acordar. En la pandemia fue el bar mitzvah de mi hermano. Fue en la mitad de la pandemia. Nosotros no estábamos en Panamá. Sí, Joseph. Eitan todavía le falta un poco. Y bueno, estábamos en República Dominicana, donde yo me atrevo a pensar que habían, 20 judíos, de los cuales 10 eran mi familia, puede ser. Y bueno, estábamos allá, no sabíamos qué íbamos a hacer. En ese entonces Panamá tenía los aires cerrados, no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos si ni siquiera había un rabino en ese país. Descubrimos que efectivamente había un rabino en el país. Pero bueno, como sabrás, creo que cualquier rabino que ha preparado a niños para bar mitzvahs, cualquier niño que ha pasado por un bar mitzvah o cualquier padre de un niño, el momento del bar mitzvah es algo tan complicado para el niño que tú siempre tienes a tu rabino ahí a tu lado. Es la persona que te da esa seguridad, ese confort cuando estás parado enfrente de cientos de personas de que, mira, está bien, que te ayuda, que te apoya. Y bueno, en el caso de mi hermano Joseph, sí hicimos un bar mitzvah un poco más al estilo panameño, por decirlo de esa manera. Era un rezo un poco más reducido para Joseph. Pero teníamos el problema de, ¿quién lo va a acompañar? ¿De dónde vamos a sacar a alguien? O sea, sí, está el rabino de allá, pero no hay nunca se conocieron, no hay nada. No hay química, no hay confianza. No hay esa seguridad que debe sentir el joven al momento de hacer su bar mitzvah. Y yo no sé por qué mi papá me dijo, Salomón, pero tú no sabes llevar un rezo. Tú no sabes ser Hassan. Hassan significa el que lleva el rezo, el cantor. El rabino, de cierta manera, sí, el cantor. Yo le dije, bueno, no sé, llevo años que no hago esto, o sea, estoy totalmente fuera de mi elemento, pero podemos probar. Y me dijo, bueno, Salo, llama al rabino Benayón, tienes 2 semanas para prepararte. Y yo le dije, ¿what? Me acuerdo. Sí, así fue, ¿no? Así fue. Y bueno, me da mucha felicidad. Para mí eso fue un momento muy especial porque pude acompañar a mi hermano, pude darle esa seguridad que yo mismo sabía lo importante que era. Espectacular. Y fue una vez más, me probé a mí mismo incluso. Yo dije, wow, qué interesante. Y aquí donde yo digo, ortodoxo, no técnicamente ortodoxo. ¿Por qué? Porque yo no hago esto todos los días, ni mucho menos. O sea, exacto, llevaba no sé cuántos años sin hacerlo y no lo he vuelto a hacer. Pero tenía esa seguridad en mi judaísmo interior, en mi persona y mis capacidades de yo puedo hacer esto. Yo puedo acompañar a mi hermano en lo que es para su
momento de vida lo más difícil, lo más complicado. Y eso para mí fue súper especial. Pero lo que yo sí considero que sería, si yo tuviera que decir una sola historia el resto de mi vida, yo cuando estaba graduándome del colegio, había acumulado suficientes créditos, tenía tiempos libres que me daban entre clase y clase. Y en uno de esos tiempos libres yo vi a un estudiante que él siempre estaba caminando con un libro de química bien así enorme, con una cara de estresado y frustrado, o sea, tenía una nube gris encima de él. Yo lo veía y no sé, fueron 4 días después de que empecé clases que yo dije, ya va, yo no puedo ver a esta persona así más. O sea, yo tengo que saber qué está pasando aquí, porque él siempre carga esta nube gris. Perdón, no la podías ver, o sea, porque sufrías empatía o porque te molestaba a ti. No, yo decía, yo no puedo ser partícipe de esto, o sea, yo soy... Si lo veo, tengo que ayudar en algo. Claro, o sea, yo soy cómplice de su situación al estar aquí en un periodo libre donde estoy jugando a mi computadora o haciendo cualquier cosa y viendo a esta persona sufriendo. O sea, bueno. Yo soy cómplice. Yo no sé, no estuve involucrado, pero si yo no hago nada, yo soy cómplice. Entonces, bueno, me metí. Es como dicen en el subterráneo de Nueva York. Si tú ves algo, tienes que decir algo. Así es. Acá, see something, say something. Exacto. Y acá tú estás viendo que hay una persona que está sufriendo. Entonces, si tú lo estás viendo, es porque algo tienes que hacer. Así es. Y bueno, me metí y así por curioso. O bueno, yo creo que en la vida no hay casualidades. Todo tiene sus cruces, todo tiene sus puntos. Y yo creo que a medida que desarrollemos estos podcasts van a surgir más. Y bueno, averigüé y resulta que este era un chico que tenía todas las dificultades de aprendizaje del libro. Si tú agarras un libro de dificultades de aprendizaje, él las tenía toditas. Él lo dejaban llevar lo que en Venezuela se le llama una chuleta, pero no sé cómo lo dicen aquí en Panamá o en Uruguay, pero una tarjetita con información al examen. O sea, a ese punto de dificultades de aprendizaje él tenía permiso. Para él no era trampa hacer eso. Y bueno, resulta que él estaba fracasando varias clases, estaba en 10º grado en ese momento y lo iban a botar del colegio. O sea, ya estaba en el límite, él llevaba 10 años con tutores, con shadows, con gente que lo acompañaban de clase en clase y no daban. Y yo dije, no puede ser, yo no acepto esto. Yo pienso que cada quien es responsable, es dueño de su realidad. Yo no acepto que a él le van a hacer esto. Esto no es culpa de él. Alguien le está fallando. El sistema le está fallando. Y si no le está fallando, yo voy a comprobar con mis propias manos que de verdad es así. Pero yo no voy a sentarme a ver cómo a este joven terminan de arruinarle su vida. Porque no era un tema de que se saliera del colegio. O sea, tal vez podía ir a otro colegio mejor. Pero el daño en autoestima que él tenía era algo que no era culpa ni no le pertenecía a él. Eso era de su ambiente, de los que lo rodeaban. Y yo dije, bueno, yo voy a enseñarle, yo voy a ayudarlo, voy a hacer lo que sea necesario. Y te digo que fueron por lo menos 3 semanas de coaching. Olvídate de enseñarle química, matemática, física, nada de eso. Literalmente le cambiaste la cabeza. Fue coaching. O sea, primero yo tenía que... Él no pensaba que él era capaz. O sea, llegó un punto de estar tan machucado que él no... Yo le dije, brother, mira, yo no tengo duda que tú eres capaz, pero a ti de nada te sirve que yo no tenga duda que tú eres capaz. Porque si tú piensas, como decía el basquetbolista, Michael Jordan creo que era, que decía que si crees que puedes o crees que no puedes, tienes razón. Entonces yo le dije, mira, lo primero que yo necesito que tú entiendas es que tú puedes. No, que no puedo porque tengo estas... A mí no me importa lo que tú tienes o no tienes. No me importa. Tú puedes. Ahora, si tú quieres esconderte detrás de todo lo que tú tienes, no hay ningún problema, lo acepto. Pero entonces yo acepto que esto no es que el mundo te falló, esto ya eres tú solo. Tú estás tomando responsabilidad por tu situación. Ahora sí eres víctima de las circunstancias. No, ahora eres responsable de tus propias circunstancias. Porque sí, eres responsable si tú aceptas que tú no puedes. Si haces algo al respecto, eres responsable. Claro. Pero porque tú sabes, responsable, ¿cómo se dice responsable en inglés? Responsible. Sí, y responsabilidad. Accountable. Responsibility. Responsibility son la conexión de 2 palabras. Responsible y ability. La habilidad de responder. Así es. Entonces, responsabilidad es qué hago al respecto.
víctima de las circunstancias es no puedo, me etiqueto como deficiente y no puedo hacer nada al respecto. Pero eso también es que tú eres el responsable de eso. O sea, yo creo que no existen víctimas de circunstancias. Existen gente que deciden hacer o no hacer, pero tú eres responsable de ambas decisiones. Si tú decides no hacer, tú estás decidiendo activamente no hacer nada al respecto. O si tú estás decidiendo hacer... Bueno, en fin. ¿Pero cómo fue la historia? En fin, yo dije, yo voy a ver a este chico. Y nos pusimos y le dimos y le dimos y le dimos y estaba todos los días, yo usaba mis horas libres para ayudarlo a aprender, a estudiar. Pega la pandemia y obviamente el mundo le cambió a todo el mundo, me desconecté, o sea, ya me olvidé, o sea, no es que me olvidé, pero bueno, se cambió el planeta. Y me graduó del colegio y cuando me graduó recibo un mensaje de él. Me dice, Salo, gracias, fuiste la primera persona en creer en mí. Y gracias a que tú creíste en mí, aprendí a creer en mí mismo. Y lo que me dijo, para que sepas que terminé el año con B y A. Que no tuve que tener, o sea, que ya no tenía tutor ni nada, lo tuve que hacer por mi propia cuenta, a pesar de estas circunstancias tan difíciles que me trajo la pandemia. A pesar de que para mí era más difícil incluso aprender en mi casa, donde tenía las distracciones, el PlayStation, la cosa, lo logré. Y eso fue gracias a que creíste en mí. Y el cuento no termina ahí. Un año después me lo encuentro. Y me dice, Salo, no sabes. Este era en 11º. Él terminó 11º grado. Él se debe estar graduando este año o si no se graduó el año pasado. Me dice, por primera vez en mi vida tuve un año donde no tuve tutores, no tuve shadows, no tuve acomodaciones de aprendizaje. Me dijo, no tuve que usar todas las acomodaciones que me daban y logré pasar el año con todo por arriba de una B. Y para mí eso fue lo más importante. O sea, eso creo, no sé cómo en algún momento de mi vida voy a lograr algo que tenga un mayor impacto en mí, ni hablar en él, pero en mí como persona, que ese momento que yo dije, yo no puedo ver a una persona en este nivel de sufrimiento, en este nivel de falta de confort y aceptarlo y estar así y dejarlo pasar. Yo tengo que hacer algo al respecto. Wow, Salo, me encantó y hay que decirle a la gente, esto no está para nada preparado. No. Y lo interesante es que yo estaba pensando mientras contabas tu historia que esa capacidad de impactar en otra persona como lo hiciste, que seguramente lo vas a hacer con muchísima gente en lo largo de tu misión en la vida hasta los 120 años, es una rúbrica, es un sello que tú tienes a partir de tu propia experiencia. De alguna manera, lo que contamos sobre tu bar mitzvah y lo que contaste después sobre cómo dirigiste los rezos en Dominicana para la bar mitzvah de tu hermano, eso es lo que tú aprendiste y lo que transmitiste. Yo estaba en el año pasado en los Estados Unidos en un congreso de rabinos anual y estaba en el subterráneo de Nueva York y volviendo de hacer compras me había comprado unas zapatillas deportivas y entró al subway, al subterráneo, un indigente, un homeless que no tenía zapatos. Entró descalzo. Entró con una vestimenta muy precaria y entró sin zapatos. Y yo me lo quedé mirando. Y de la misma manera, ¿por qué cuento esta historia? Que quizás muchos conocen, otros no, pero es la historia más o menos de lo que me inspiré en ti. Porque tú viste algo, tú viste la necesidad en el prójimo y tú te preguntaste por qué yo estoy viendo esto. Si yo estoy viendo esto es porque la providencia divina, así es, Hashem, Dios, el destino, me está mandando esto para hacer algo al respecto. Entonces yo pensé en ese momento, después de mirar al homeless, al indigente, un minuto, en ese momento me pregunté por qué yo estoy viendo esto. Pero la pregunta era también por qué yo tengo mis propios zapatos puestos y también acabo de comprar unas zapatillas deportivas. Significa que yo tengo 2 pares de zapatos. Y un par de pies. Y un par de pies. Y este señor no tiene zapatos. ¿Por qué yo tengo 2 pares y él no tiene zapatos? Entonces, como pueden ver en el video
que se hizo viral en todo el mundo, tuvo más de 50 millones de... Ah, wow. Sí, una persona que yo no conocía, pero mis hijos conocen, que no te puedo mencionar el nombre, pero es un colaborador o famoso de un programa que se llama Dancing with the Stars, Bailando con las Estrellas en Estados Unidos. Él solo publicó mi video entregando los zapatos al indigente y él solo tenía, después de unos días, 7.3 millones. Wow. Salió, como ustedes pueden ver, en Telemundo, en CBS, en CNN. Pero bueno, el punto no es la fama, sino el punto es la enseñanza que queremos transmitir a la gente con tu historia y con esta historia que también estoy compartiendo. Cuando ves algo, es para decir algo o para hacer algo al respecto. Porque si la providencia divina te lo puso enfrente, te lo en el puso, camino, esto es para ti. No es para que tú hagas la vista gorda y que... No, aquí tienes una misión y si no abres los ojos, porque mucha gente piensa que ve, pero tiene los ojos cerrados. Si no vemos la necesidad del prójimo y cómo ese prójimo necesita ser ayudado por nosotros, porque por eso lo estamos viendo, entonces no estamos acercándonos a nuestra misión. Entonces, así es. Mira, Salo, creo que para hacer el primer podcast salió muy bonito, muy especial. Sí. Me encantó hacerlo, me encantó compartir contigo. Vamos a ver qué opina la gente, vamos a ver cuáles son los comentarios, cuántos likes nos dan, si quieren que sigamos... si tienen preguntas, temas que quieren que abarquemos. Me gustó, si tienen preguntas. Las próximas ediciones vamos a hacer más quizás debates, quizás temas más polémicos, mostrando la conexión directa a pesar de los mundos aparentemente diferentes. Queremos traer personalidades que puedan también ser entrevistados por nosotros y cada uno de nosotros también poner lo suyo. ¿Qué le dirías a la gente después de este primer podcast como conclusión, terminando este primer podcast y proyectándonos hacia el futuro? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué le diría a la gente? Bueno, primero les agradecería a todo el mundo por llegar a este punto. Espero que hayan aprendido algo o por lo menos disfrutado la inversión de su tiempo en escucharnos. Espero que logremos haber creado... Estoy pensando en inglés y hablando en español. Decilo en inglés, decilo en inglés. We created a direct connection with you. Que creamos una conexión directa con ustedes y que bueno, que alguna parte de nuestras historias hayan conectado, hayan resonado con sus vidas. Y bueno, la verdad es que les digo que los invito a compartir las preguntas que nos hicimos el Rabino y yo para conocernos, para que ustedes nos conozcan. Les invito a compartir estas preguntas con ustedes mismos y contarnos para que nosotros los conozcamos, sepamos quiénes son las cientos o las miles de personas que están del otro lado de la pantalla. ¿Y de dónde nos ven? Así es, para saber con quién estamos creando una conexión directa. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier tema que quieren que abarquemos en la serie de podcast, los invito a decirnos, a contarnos. Nosotros estamos abiertos a hablar desde videojuegos, como dijimos, donde será, no sé, el capítulo 14 o 43, hasta de religión, de política, de economía, o sea, lo que se les ocurra. Estamos aquí para darles nuestros puntos de vista, para traer invitados que sean expertos en esos temas y bueno, ver cómo se unen, cómo se sintonizan estos mundos que parecen a nivel superficial ser distintos, pero que a medida de que uno va hablando, uno se puede dar cuenta que en la profundidad todos somos mucho más parecidos, todos somos mucho más similares y todos somos parte de lo mismo. Todos somos personas y salimos de un mismo lugar y vamos hacia un mismo lugar. Muy bien, gracias Salo, me gustó cómo empezaste con el agradecimiento y ese es el agradecimiento que yo particularmente te doy porque estás abriendo tu local, tu casa, estos son tus implementos, gracias por invitarme. Veo que estás viendo también esa cámara directamente, ¿qué quiere decir? Cuando ves esa cámara, ¿estás mirando a la gente? Yo miro esta cámara y veo a la gente. Ok, entonces yo tengo que mirar allá y decirle a la gente que nos sigan, que también pongan qué fue
el punto central que más te marcó en este podcast, qué fue lo que más te gustó, pero también hagan preguntas, díganos de dónde nos están viendo, cuál es el país de ustedes. Y creo que para ser el primero fue muy especial. Yo quiero decirte que la pasé muy, pero muy bien. Yo también la pasé, mira, gracias a ti, la pasé excelente. Y bueno, entonces, bendiciones para todos los televidentes y nos vemos en la próxima. Así es, nos vemos en la próxima. Chao.